a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hora UD, el segundo episodio y pues por suerte la segunda victoria consecutiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy estaremos analizando esa victoria en Leganés, como decimos, por 0-1 con ese gol de Ale García en un partido, bueno, complicado en la primera parte, con mejor sabor de boca en la segunda y como siempre lo vamos a analizar todo pues con Miguel Jorge. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Sergio? Segundo programa, segunda victoria. O sea, modo talismán, vamos totalmente. Sí, 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 total. Victoria histórica, Sergio. Hablábamos la semana pasada que tuve la mala idea de mirar el historial en tierras pepineras y coño, victoria después de 20 años en un partido donde lo analizaremos, pero los mini partidos de los que hablamos en el episodio uno del podcast, creo que se volvieron a dar el sábado pasado y por suerte se decantó a favor de los nuestros, de los amarillos. Sí, sí, la verdad que sobre todo creo que hay dos o tres partes muy diferenciadas dentro del partido que todos más o menos ya sabemos, pero sí, la verdad que lo hablábamos entre nosotros durante este fin de semana, que hay muchas cosas que analizar de todo el partido, ¿no? Porque se vivieron diferentes momentos. Creo que también el planteamiento del Leganés fue muy valiente y tiene bastante que ver en el rendimiento de Las Palmas. Y no sé, ¿con qué titular o qué análisis haces del partido, Miguel? Yo para mí lo puse en redes sociales. Luis García supo cuándo tenía que jugar bien y no bonito. O sea, la primera parte, la lectura puede ser negativa porque el rival juega también y su planteamiento táctico de partida fue arrasar, sobre todo en ese perfil derecho con Duke, que tanto lastró a la defensa de Las Palmas. Pero supo Luis García cuándo esperar, qué fichas o qué pieza, porque yo creo que la pieza es en singular, que todos sabemos el nombre, cuándo tenía que entrar y cómo gestionar el partido hacia la victoria. Ya luego, pues oye, las circunstancias, se da la expulsión, etcétera, etcétera, pero el cambio, sobre todo, el chip cambió sobre todo al descanso. Por eso te digo, segunda división es una categoría donde es un fuego lento, constante, que no es... Bueno, a todos nos gustaría jugar como el Barça de Guardiola, ganar como el Barça de Guardiola, pero es que esto es una categoría muy perra, con perdón, y tenemos que saber cuándo toca ajustarnos el cinturón y cuándo podemos ver dónde hay daño y atacar y generar ese daño. Entonces, Sergio, yo creo que ahí lo leyó a las mil maravillas y sobre todo lo leyó desde los cambios. Sí, sí, totalmente. Yo también ponía en redes que primero me parece un golpe de autoridad por el rival, por la forma en que se gana, porque se gana sufriendo en la primera parte. Y luego me parece que es un partido que gana Luis García, no solo con el cambio, sino con un ajuste táctico que lo hace desde el minuto 40, que lo decía después en rueda de prensa, que desde el minuto 40 lo hace, que es cambiar a Ale García y a Manu Fuster de banda. Y eso, me parece que el partido lo gana el cambio de Luis García y el ajuste táctico que se hace pues en el descanso, podemos decir. Y bueno, y a partir de ahí pues la calidad de Jonathan Viera para saber dónde aparecer y hacer jugar el equipo. Pero bueno, ahora lo analizaremos en unos minutos más en profundidad de el partido, centrándonos en las diferentes claves que hubo a lo largo del encuentro. Pero bueno, como cada semana siempre vamos a intentar pues poner un poco en contexto otras noticias fuera de ese partido, fuera de ese fútbol, ¿no? Que también se dan alrededor de la Unión Deportiva Las Palmas y que para nosotros son importantes también para ir siguiendo un poco pues el día a día de toda la entidad más allá de lo que pasa en los 90 minutos del terreno de juego, Miguel. Sí, le recordamos a nuestros oyentes que el programa queremos seguir una misma estructura donde antes de entrar en el análisis, que es el grueso, donde nosotros más nos explayaremos, repasaremos cómo fue, qué pasó en el día a día hasta llegar a ese partido, por lo cual, qué fue lo más relevante de la semana pasada, Sergio? Para mí, las declaraciones del presidente en la cadena SER, que tiene un nombre y es, entre todo lo que habló, tema de plantilla, etcétera, etcétera, pero el nombre clave para mí es Mika Mármol, que fue claro, fue transparente. Hay veces que no lo es Miguel Ángel Ramírez, pero en esta sí, en esta fue de frente y dijo, oye, Sí,
Dime. Y otras veces y él mismo lo reconoció durante este verano, que miente deliberadamente porque intenta guardar los intereses bueno, intenta guardar un poco las cartas de la Unión Deportiva Las Palmas, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque él mismo lo dijo este verano, que no dice siempre toda la verdad, pues para intentar guardarse algunas bajo la manga, sobre todo en el mercado. Sí, su versión más, estos son los negocios, ¿no? O así son los negocios, como que Sí. diría. Pero te repito, para mí el nombre es Mika Mármol, que en sus declaraciones el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas fue claro y dijo, oye, el Girona ofreció 4 millones, por lo cual el interés del Girona era real, no era un rumor de estos que se generó durante el verano, pero querían 10, porque recordamos que Mika Mármol tiene el 50%, la Unión Deportiva Las Palmas tiene el 50% de Mika Mármol, y ese titular se alarga con hay una propuesta o hay una idea de renovación del catalán siempre y cuando se ascienda a primera, por lo cual hay un input aún mucho más, un input que se suma a la lista en cuanto a ascender. Si ascendemos, volvemos a la categoría de élite, pero además sabemos que jugadores clave para no para la plantilla, que también, sino para el juego que propone la Unión Deportiva Las Palmas, como es Mika Mármol, si se asciende el año que viene, estará Mika Mármol. En teoría, ¿no? Sobre la mesa, el catalán renovaría. Por lo cual, esto me parece una gran noticia porque te aseguras un jugador de peso y, sobre todo, un jugador que volvería a Primera División, volvería con la Unión Deportiva Las Palmas y, sobre todo, volvería cargado de más experiencia. Y quién sabe si veríamos un mejor Mika Mármol de aquí a un futuro. Sí, sí, además, bueno, yo sobre estas declaraciones tenía un poco mi propia teoría, ¿no? O sea, es un jugador que se da por perdido a final de temporada porque acaba contrato, entonces si te quedas en segunda, se da por perdido, pero sí es cierto que si consigues firmar esa renovación en la que se ponga como condición el ascenso, em, quizás no vas a disfrutar a Mika Mármol si consigues ascender esta temporada primera, porque ya el jugador ha dejado claro en los últimos mercados que se ha querido ir o ha habido bastantes intereses desde fuera en contratarle. Pero sí es verdad que te aseguras al menos si consigues el ascenso, eso siempre condicionado, el sacarle un rendimiento económico a Mika Mármol. Entonces me parece una jugada con bastante sentido, ¿no? El intentar, pues que si asciendes a primera, pues a lo mejor incluso hasta se pone algún tipo de cláusula más baja para que Mika Mármol por 6 7 8 millones pueda salir en el próximo mercado de verano después de conseguir un ascenso a primera, que ya vas a ganar más de lo que consigues si se va gratis a final de temporada si no firma ningún tipo de renovación. Sí, y también es listo Miguel Ángel Ramírez, bueno, siempre lo ha sido, porque si te fijas en las declaraciones de la semana pasada, dice que el equipo tiene potencial para playoff, ¿no? O sea, por una parte te pone te da la puntita, ¿no? De Mika Mármol, que si se asciende se renueva, pero te dice que el equipo, el objetivo no es ascender directamente, el equipo tiene capacidad para estar en puestos de playoff, ¿no? Ya hemos pasado de la barrera esta de los 50 puntos de principio de verano a estar coqueteando con los playoffs, pero él nunca se arriesga porque sabe. Uno, sabe que es muy complicado y dos, porque poner esa base encima de la mesa, de decir, vamos a ascender sí o sí, cueste lo que cueste, que a priori Las Palmas tiene que estar ahí, en ese grupo, sabe que en el día de mañana se le puede jugar en su contra, por fútbol y por lo que no implica el fútbol, o sea, por el tema deportivo y por tema de afición. O sea, ahí él sabe jugar, sabe qué cartas poner sobre la mesa en según qué momento. Sí, sí, sobre todo con la experiencia del 2018 que se fue a saco a intentar conseguir el ascenso y bueno, no se consiguió, llegó PPM la mitad de temporada y bueno, el equipo estuvo ahí un par de años de naufragio. Pues nada, con esto ya es que básicamente con el ritmo de la liga tampoco hay muchísimas noticias que salgan durante la semana por Hombre, a veces Sergio te dice que las mejores noticias son cuando no hay noticias, ¿no? O sea, exacto, en ese exacto, sí, sí. aspecto vamos ahí de momento con el cauce tranquilo y sobre todo centrarnos que empieza la semana pensando en el partido, poco movimiento entre semana en cuanto a noticias y Sí, sí. focus ahí.
Y realmente que no fue noticia porque no lo publicó Las Palmas, esa baja de Marc Cardona y Enrique Clemente, que ahora profundizaremos en ella, pero que no fue noticia porque Las Palmas no lo publicó en ningún momento y ya se supo pues cuando se dio la alineación titular. Entonces, ahora lo comentaremos en las claves del partido porque también son algunas claves, pero bueno, con esto un poco ponemos en contexto la semana de Las Palmas. Y ya pues nos vamos a lo que es el análisis en profundidad de esa victoria en Leganés. Pues como decíamos, vamos ya a meternos de lleno en esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Butarque, no sin antes pues recordarles que nos sigan en redes, ¿no? En @horaud_podcast, también en nuestras cuentas personales, MiguelJS98 y Sergio DM con doble S y doble I, y ahí pues iremos actualizando, poniendo distintas cositas durante la semana, también por supuesto avisando cuando subimos todos los programas. Y nada, también darle las gracias por la acogida del primer episodio y bueno, que poco a poco se los vayan pues recomendando a amigos, a conocidos, a otros aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, y también en YouTube. Así que nada, que lo recomienden, ¿no, Jorge? Que Miguel, perdón. Esto es como la liga, esto está arrancando, porque nosotros también estamos arrancando, todavía queda mucho y el objetivo es como Las Palmas, ir para arriba, no caminando para Exacto, abajo, para exacto. arriba. Y bueno, y si son con victorias como la de Las Palmas, pues mucho Hombre, mejor ah, que vamos a analizar. ahí vamos niquelados. Vamos con las Sí, claves, sí. ¿no, Sergio? Sí, 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 vamos con esas claves para ir diseccionando un poquito el partido y lo que vimos, lo que fuimos viendo el pasado sábado. Y la primera que queríamos destacar era esa alineación con la baja de Clemente, también con el descarte técnico de Marc Cardona, pero bueno, sobre todo esa baja de Clemente y cómo colocó Luis García al equipo, porque salió con Mika Mármol en esa especie de lateral zurdo que hemos visto durante toda la temporada con Enrique Clemente, que es más un central que un lateral zurdo al uso. Eh, y sobre todo con la entrada de Manu Fuster por Pejiño, con un Ale García que entró en la banda derecha y con un Manu Fuster que entró en la banda izquierda. No sé qué te parecieron esos cambios. Empezando desde atrás, no sé, el sentar a Mika Mármol evidentemente no era una opción. Mika Mármol tiene que jugar sí o sí, como si lo colocan en la portería. Ahora bien, ¿qué me dice Luis García con esto? ¿Quién está mejor para jugar? ¿Alex Suárez de titular o Cristian? Evidentemente, dice, o dicho de otra manera, ¿quién está peor? ¿A quién saco? Pues el damnificado aquí es Cristian. El técnico es el que lo ve día a día. Yo me esperaba, sinceramente, un recambio natural. Clemente por los motivos, por ese golpe en la rodilla que creo que se comentaba. Entra Cristian y sigue Mika Mármol en el 11, pero no, nos sorprendió. Decidió apostar a Alex Suárez, decidió apostar por Alex Suárez, que yo creo que ni está bien ni está mal, pero es un peso pesado y siempre suma. Y sobre todo a Mika Mármol ahí. Dos aspectos sobre Mika Mármol. Creo que lo vi mucho más comprometido o sea, creo que él cambió la mentalidad de decir, soy lateral izquierdo, vuelvo a jugar de lateral izquierdo, pero no con esa mentalidad con la que tuvo con Diego Martínez. Pero en lo deportivo, Duke para mí le sobrepasó, es evidente. O sea, se enfrentó a un extremo con una verticalidad y un desborde clarísimo. Su tarjeta amarilla es el claro ejemplo. O sea, se vio desbordado. Pero aún así, repito, no bajó los brazos. O sea, creo que su lenguaje corporal con Diego Martínez en ese lateral zurdo era de desgana y de estar harto, pero en Leganés no lo vimos así, a mi modo de ver. Y con Fuster, Sergio, y ya te doy la palabra. Vimos al Fuster más de la Unión Deportiva Las Palmas en esa primera parte, pero en el cambio de posición vimos al Fuster más del Albacete que tanto nos gusta. O sea, creo que vimos dos caras del mediapunta. No sé tú ahí cómo lo ves. Sí, bueno, yo por irnos primero a la defensa, creo que
Luis García sobre todo primó el tener a un lateral corto como está haciendo Enrique Clemente, por eso mete a Mika Mármol en esa banda izquierda, porque si hubiera metido a Cristian, que parecía el recambio natural, sí es verdad que se te quedan pues dos laterales como son Marvin y Cristian, pues con mucho recorrido por banda, pero que quizás no te puedan hacer esa defensa de tres que suele hacer normalmente o que ha hecho en estas primeras 5 jornadas, pues con Clemente, Mica y Barcia. Entonces yo creo que primó el tener a eso, a un lateral un poquito más corto, y por eso entró Cristian, perdón, Mica en esa banda izquierda o en ese sector izquierdo de la defensa en lugar de Cristian. Lo que yo no entiendo y lo que me pareció más raro es que teniendo a un Mika Mármol que no está acostumbrado esta temporada a estar ahí, ¿por qué le ponen el inicio de partido a Fuster en esa misma banda que le va a ayudar menos en defensa que un Ale García que sí tiene más recorrido, que sí tiene más capacidad de sacrificio y que por tanto, sobre todo, para parar a Duke, que era el jugador más potente y el que podía sobrepasar a Mika Mármol, pues podría estar Ale García en esa posición ayudando, en ese extremo izquierdo, ¿no? Y perdona, Sergio, Entonces, además Duke venía con Juan Cruz, o sea, o sea, dos jugadores muy fuertes del Leganés, o sea, necesitabas ayuda sí o sí. Y ahí se vio sí, sí, desbordado muchas porque veces. exacto, porque además el Leganés hizo como una especie de 3-4-3, ¿no? Con una doble media punta ahí por detrás del delantero. Y es verdad que Juan Cruz además caía a ese sector junto a Duke más por banda. Y es que a mí lo que más me extrañó no es tanto la titularidad de Mika en esa, siempre entre comillas, lateral izquierdo, porque realmente en ataque es un tercer central. Eso ya lo tenemos que dar por hecho así. Sino a mí lo que más me extrañó es que digamos que puso a dos jugadores que pueden hacer la misma función, como es Marvin y Ale García por la banda derecha, y por la banda izquierda metió a un Fuster, que es cierto que tiene, digamos, mucha magia, como vimos en la segunda parte, pero que esa capacidad defensiva para ayudar a Mika Marmol quizás no la tiene. Por eso Sí, más corta, sí. sí, me pareció extraño sobre todo el perfil de Fuster y Ale García, más que, como digo, la titularidad o la titularidad de Alex Suárez, porque yo creía que era lo más probable que iba a ser Luis García. Pero, Sergio, confianza ciega en Mika Marmo porque la tarjeta creo que llegó en el 20 y algo, no me acuerdo, o 19, 20 y algo, Sí, relativamente 18 pronto. llegó la tarjeta, sí. Relativamente pronto y aguantó todo el partido. O sea, pese a que el puñal ahí era el Leganés, era claro, atacar por ese costado, tal, 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 aguantó con Mika Marmol súper bien y sabiendo el riesgo de quedarse con uno menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, es que el tercer punto que tenemos es un poco va en relación con esa tarjeta de Mika Mármol, pero sí que antes yo quería destacar bueno, sí, comentar el planteamiento de los dos equipos, porque sobre todo la primera parte del Leganés a mí me pareció, primero, muy valiente y segundo, muy, muy, muy buena, la verdad, porque salía el Leganés casi con un 3-4-3 como decíamos, con prácticamente tres puntas, Miguel de la Fuente, Diego García y Juan Cruz, eh, y con los dos mediocentros que igualaban a los dos mediocentros de Las Palmas, Cissé y Diaguará, que se ponían a la misma altura que Loyodis y Amatucci. Y a raíz de esa buena presión prácticamente dentro del área de Las Palmas, el Leganés consiguió que Las Palmas se quedara sin ideas y que no consiguiera salir desde atrás. Y vimos en repetidísimas ocasiones balón a Dinko Horcas y Dinko Horcas buscando a Lukovic en punta. Sí, el desahogo, como se suele llamar. Esa especie de casi rombo que planta el Leganés es más, o sea, la lectura al descanso es más mérito de la mala imagen de la Unión Deportiva Las Palmas, es más por mérito del Leganés que por demérito propio. O sea, creo que Las Palmas ahí no podía ser, o sea, entiendo al aficionado que se haya cabreado, primera parte muy plana, sin ideas o floja, pero oye, el rival también aprieta, o sea, el rival sabe jugar campo de los, yo diría de los más complicados en segunda división, incluso de primera, suele ser una salida complicada también. Y es normal que te apriete y te asfixie. O sea, es que era un... Como se dice en el boxeo, como se ve en el boxeo, tienes que aguantar las hostias para después ya saber leerlas y atacar. O sea, es que ese planteamiento de inicio creo que también Luis García se lo comunicó a sus jugadores. Oye, nos van a dar y tenemos que aguantar. Y eso no quita que luego viendo sobre todo la segunda parte,
entiendes que en la primera quizás Las Palmas no salió con la actitud adecuada para el tipo de partido que te iba a enfrentar el Leganés. Quizás faltó incluso un poquito de ambición o de atreverse a dar pases más complicados, ¿no? Al pedir ser valiente, un jugador que fuera valiente y pidiera el balón entre líneas, sobre todo a la línea de Ale García, Iván Gil y Manu Fuster, que quizás en la primera parte estuvieron bastante desaparecidos. eh, pero repito, que estuvieron desaparecidos en parte por esa falta de valentía, pero también, sobre todo, yo le doy mucho el peso a esa buena actitud y buena presión del Leganés en los primeros 45 minutos. Sí, además, no es casualidad que el Leganés se derrumba cuando uno de los expulsados de la segunda parte, aunque pese a otra mentalidad de la Unión Deportiva Las Palmas, se derrumba cuando uno de los dos expulsados es uno de los dos motores que tenía en el centro del campo, que en este caso es Cissé. O sea, cuando tienes dos jugadores que te rinden a un nivel tan alto en lo físico, los de arriba pueden asfixiar. Sabes que tu centro del campo con Diaguara y Cissé estaba sustentado ahí y asfixiaba todo lo que quería, que si la Unión Deportiva Las Palmas filtraba un pase por medio e intentaba salir jugando por dentro, ahí ibas a tenerlo a los dos. Entonces se derrumba el Leganés cuando Cissé es expulsado y ahí ya encuentra más facilidades para jugar por dentro el equipo amarillo. Total, total, sí, sí. Y ya por terminar en esta, digamos, por la primera parte, em, me parece importante también que, claro, la salida que intenta Las Palmas es ese desahogo que tú decías con Lukovic. Y es que los datos, sobre todo en la primera parte, pero los datos de sus casi 70 minutos que estuvo en el campo es que son 18 toques de balón y 7 pérdidas de posesión de Lukovic. Por ahí te explica un poco, pues que sobre todo en la primera parte, Las Palmas no encontró ese desahogo que se supone que debe ser Lukovic, pues en esos balones en largo. Y yo es que lo vi durante toda la primera parte que los centrales del Leganés le ganaban todas las jugadas y no conseguía pues el quedarse el balón, darlo de cara y que a partir de ahí Las Palmas atacara, porque estaba claro que desde que Lukovic dejara un balón, digamos, Para segunda línea, ¿no? en exactamente a la segunda línea para que atacara con superioridad, pues a eso, a Iván Gil o a Manu Fuster, ahí iba a haber alguna oportunidad de Las Palmas. Y de hecho, las hubo, pero el propio Lukovic entraba en fuera de juego y entonces ahí se perdían las oportunidades. Em, Sí, pero Sergio, si le pero preguntas a bueno, Lukovic, seguro que acabó el partido reventado, o sea, desfondado. O sea, típico, yo creo que ahí una pequeña base a su favor es que creo que era un partido muy feo para ser delantero. Muy sí, feo. O total, total, total. sea, porque Sí, 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 tenía, sí. además los centrales no eran cortos que digamos. Jorge Sáenz, yo creo, no sé sus datos, pero 1,80 m y algo seguro. Y Marvel, o sea, otra bestia defensiva. O sea, sí es cierto que el serbio erró bastante, pero también creo que era comprensible que fallara. Pero hay Sí, que sí, sí, exigirle sí. más, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra, ¿eh? Pero Sí, hay que sí. exigirle más, pero partido complicado. Exacto. Y además, sobre todo, porque luego en la segunda parte es que hace dos descargas que permiten a Las Palmas atacar en los primeros 5 o 6 minutos. Entonces, era como que lo podía hacer y que en la primera parte, pues, o no tuvo la suerte o no le llegaron los buenos balones. Bueno, una mezcla de todo que hizo, pues, eso, que Las Palmas no encontrara el desahogo. Y, pues, sobre todo, creo que cambia mucho el resultado, ese gol anulado por milímetros en el minuto 28, Miguel. Y ahí es un poco lo que entraba antes que decías, ¿no? Mika Mármol ya había visto una tarjeta amarilla en el minuto 19 o 20 y en el minuto 28 llega este gol. Que este gol llega pues porque justamente Duke se queda en un uno contra uno con Mika Mármol y a partir de ahí pues desborda, Mika Mármol no puede hacer la falta y ya llega ese centro del jugador que está en fuera de juego y luego sigue la jugada y termina en el gol. Entonces... Es a lo que venía a decir al principio. Si hubiera estado ahí quizás un Ale García que tiene más sacrificio defensivo, no se da esa jugada, que luego se termina anulando porque es un fuera de juego, pues por escasos milímetros. Pero si hubiera estado, creo yo, si hubiera estado ahí Ale García, no se hubiera dado esta jugada y sobre todo no hubiera estado Mika con una tarjeta amarilla en un uno contra uno con el jugador más potente del Leganés. Totalmente. Em, sí que es cierto que para mí el partido cambia en el descanso, es lo obvio, pero el partido revive a Las Palmas en ese momento que entra el VAR. O sea, yo creo que si el VAR
considera que el gol de Leganés era válido, Las Palmas se hunde moralmente y el partido se te pone muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Por milímetros estuvo la decisión, cayó para el bando amarillo y ahí siguió vivo. O sea, fue un respiro, ese cogió aire en la Unión Deportiva Las Palmas y siguió adelante. Dicho esto, el, todo cambia con la presencia de Jonathan Viera, que para mí es la presencia y no su juego, ¿eh? Luego lo explicaré. Pero el damnificado que fue Iván Gil, una cosa rápida que comento sobre él es que curioso, la semana pasada Iván Gil fue jugador capital, MVP, todo lo que quieras, y contra el Leganés, inadvertido total, no, por los motivos que sea, ¿no? Pero te dice lo cruda que es la segunda división, donde un jugador es capital, y ahora mira. Sí, pero no sé si recuerdas que la semana pasada yo te decía que sobre todo en la primera parte del partido contra la Real B, me parecía que Iván Gil no había terminado de ser esa conexión entre el centro del campo y la delantera, ¿no? Y me pareció que en este partido volvió a pasar lo mismo. Cuando Cuando Las Palmas estaba muy encerrada atrás, no conseguía aparecer en los sitios en los que luego Jonathan Viera, pues por su calidad, por su experiencia, por su todo, sí consiguió aparecer, ¿no? Ese aparecer entre líneas, ese ofrecerse. Me parece que Iván Gil, obviamente, porque es muy joven, porque no tiene tanta experiencia, quizás, y porque sobre todo creo que en este tipo de contextos de juego no se ha visto nunca, le falta el ganar, el saber dónde aparecer en esos espacios para ser un jugador que ya sabemos que cuando pisa campo rival y cuando va, digamos, encarando a la defensa, es un jugador que es diferencial en segunda, eso me parece indudable. Pero me parece que en esa construcción del juego desde atrás sí que tiene que aprender a aparecer en esos espacios o aprender a hacerse esos espacios para pedir balón y ser el jugador que haga jugar a Las Palmas. Totalmente. La buena noticia para Iván Gil es que esto le está pasando en la jornada 5 o 6, en el mes de septiembre, ¿no? Si estuviéramos con estas palabras en mayo, bueno, en abril, mayo, cuidado. Pero sabe que Y hay más que, gente y que, mejora. y que es jornada 5 es jornada 6 con 2 goles ya en su cuenta, que eso le va muy a favor de Iván Gil, más allá de lo que hizo en pretemporada. Totalmente. Vamos con los cambios, ¿no, Sergio? La segunda parte. Sí, 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 eso, como decíamos, ¿no? Creo que todos vimos y todos encontramos que la clave del partido fueron los cambios. Vas a comentar tú ahora, Jonathan Viera, pero yo también quería comentar esa línea de 5 que se forma en la defensa con ese cambio de posición que decíamos antes de una Ale García que era ya prácticamente el carrilero izquierdo, Marvin fue el carrilero derecho y ya Oh, muy cerró bien, Las Marvin, Palmas. ¿eh? No lo dijimos en Sí, defensa. Muy bien, porque aguantó los 90 minutos y a un nivel muy, muy top, ¿eh? sí, 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 total. Y eso, y Las Palmas cerraba, ahora sí, de verdad, con una defensa de tres, con Mica, con Sergio Barcia y con Alex Suárez. Y sobre todo en ese sector izquierdo, Mica encontraba un apoyo en defensa como es Ale García. A mí eso, más allá de la entrada de Jonathan Viera, me pareció clave también. Sí, con esto dice Luis García cuando termina el partido que en el fútbol moderno, perdón, si no ganamos los duelos, estamos perdidos. Sabía que una clave estaba en ese costado de Duke, que todo lo que, o la gran mayoría de los duelos había que ganarlos sí o sí, y así pasó. ¿Qué me dice esto a mí? ¿Qué lectura saco? Uno, que Luis García es de la camada moderna esta, no es, deja atrás lo clásico que creo que estábamos acostumbrados en Gran Canaria, salvo por García Pimienta. Y dos, que el equipo sabe que en un partido se dan situaciones de partido donde te tienes que adaptar a según qué. Ale García pasó en la primera parte de prácticamente no interactuar con balón y sin balón, a en la segunda parte ser fundamental en ayudar, en echar una mano en defensa, que lo hizo, y del despliegue físico en ataque para llegar, eso en segunda línea, o encontrar el espacio para armar portería, que también pasó. Por lo cual, eso por un lado. Por lo de Jonathan Viera, decía lo de la presencia. No sé si se fijaron los aficionados, que me he vuelto a ver el partido. Cuando entra Jonathan Viera, evidentemente las cámaras de Movistar, de la televisión, lo enfocan siempre. Hace un corillo, los reúne a todos y los mira a todos a la cara y asiente con la cabeza. Un sí, sí, ¿no? Muy seguro de sí mismo, ¿no? Entiendo que el enamorado de Jonathan Viera ve su fútbol y más allá, pero en este partido ganó el decir,
señores, esto lo vamos a sacar porque tengo la convicción de que lo vamos a sacar. Y eso se lo trasladó a cada uno de los jugadores. O sea, fue una mezcla de nos faltaba calle en la calle deportiva en algunos momentos, nos la dio y sobre todo nos faltaba experiencia porque el equipo, creo que él lo dijo después cuando en el postpartido, el equipo es muy joven y sus marchas a Tailandia o a a Malasia, ¿no? El equipo en el que estuvo le ayudó también a ganar esa experiencia más de sobra aún, ese bagaje extra. Y eso se lo transmitió a cada uno. Muy seguro, miró a las caras de todos y les dijo, sí, sí, lo ganamos y ahí cambió el partido. Ya luego apareció, etcétera, etcétera, pero ahí cambió el partido 100% para mí. Sí, sí, total, total. O sea, desde la convicción, como dices, creo que se gana sobre todo. Y igual es la diferencia entre Iván Gil y Jonathan Viera, como estábamos diciendo, ¿no? Que Iván Gil, como estoy diciendo yo, básicamente, que me pareció que no supo aparecer en la primera parte. Ahí está, ¿no? El que esté Jonathan Viera, el que se ponga en una posición que quizás si es otro jugador no le das el balón a los pies, pero que si es Jonathan Viera se lo das porque sabe que de ahí va a salir, o que de ahí va a saber sacar una falta, o que de ahí va a saber hacer un cambio de juego o desatascar un poco a Las Palmas. Y me pareció pues clave esa, sobre todo el atrevimiento que tuvo Viera, pues como dice, para primero darle convicción a sus compañeros y luego pedir el balón, bajar entre mediocentros y sobre todo su presencia también hizo que se crearan dudas en el Leganés. Me pareció clave eso. Sobre todo porque yo también viendo el partido repetido me di cuenta en uno de los momentos que claro, Jonathan Viera está en esa línea de medias puntas, pero de repente hay un momento que se va y se mete entre los dos mediocentros de Las Palmas, entre Amatucci y Loyodí. Y entonces el central del Leganés no sabe si perseguirle, porque es su función, Pierde la marca ahí. porque, claro, si perseguirle, si quedarse atrás y cerrar y que cuando vuelva a su espacio volver a marcar a Viera. Ya en esa duda, Viera tiene un espacio de 5 o 6 metros en el que puede recibir el balón y darse la vuelta y sale Las Palmas de esa primera presión del Leganés. Creo que como digo, esa presencia de Viera, más allá de su atrevimiento de pedir el balón, es lo que desatasca y consigue desatascar el juego de Las Palmas. Y además, Viera tiene algo que si tú le preguntas a cualquier de la plantilla, con lo que le diga Viera va a la guerra con Viera, en lo personal, en cuanto a actitud. Y con balón, donde esté Viera se la voy a dar. O sea, tiene esas dos cosas que atrae, ¿no? Atrae su figura, su persona y atrae su jugador. Entonces, el futbolista de la Unión Deportiva de Las Palmas lo busca constantemente y él también demanda. O sea, él es mucho de demandar esa pelota, ese que le da igual. O sea, yo le critico o lo pongo más en un punto de vista en el ojo de mira porque creo que en lo físico está corto, pero en cuanto a balón es obvio. O sea, en cuanto a balón es obvio que cualquier jugador se la va a dar. Hasta yo si juego se la voy a dar porque sé que tiene en la uña de un pie tiene más calidad que cualquiera de la plantilla, sin ninguna duda. Pero me sorprendió que en estos partidos que suelen ser tan físicos, vimos al mejor Viera. O sea, me pareció una contrariedad súper curiosa, ¿no? O sea, en un partido donde era Sí, duelos, duelos y más duelos, exacto. Con, salió el con mejor tanto Viera, ¿eh? duelo. Sí, 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 Me sí. sorprendió Y un montón. Y tengo aquí unos datos del partido, que repetimos, son 45 minutos, entran en el descanso. Bueno, 45 no, que son 55, que fueron 10 de añadidos. Sí, es verdad. Eh, pero son 44 de 46 pases completados, un 96% de acierto, 2 de 3 regates completados y 5 de 7 duelos ganados. O sea que los datos también refrendan el buen impacto que tuvo Viera y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Que de la calidad nadie le va a discutir a Viera. En lo físico sí que le podemos discutir, pero ahí igual no es el físico al 100%, no, pero en ese dato de duelo te hace ver que Viera está con esa chispita o que entró a este partido con esa chispa, con esa revolución de más, pues que le hizo a Las Palmas mejorar y como decimos, su entrada, más allá de su calidad, su presencia hizo que el Leganés también tuviera dudas y que se desajustara, creo, esa buena presión del Leganés que venimos destacando durante todo el análisis y también pues eso, que cambió un poco el guión del partido. Sí, y luego llegó el gol. Yo decía lo de Fuster, llegó el gol más Fuster del Albacete. O sea, el pase que encuentra entre.
entre el central derecho y el lateral, ese costado derecho, es espectacular. Claro, me da coraje en cierto aspecto decir, joder, pero ¿por qué no sale tanto este Fuster a veces? Claro, es que se dan tantas circunstancias en los partidos que es imposible saberlo con certeza. Pero que está claro que cuando aparece esta versión de Fuster, la Unión Deportiva Las Palmas en ataque sonríe de manera diferente. O sea, es lógico. Él ve espacios que quizás solo ve Viera o Kirian, ¿no? Cuando estaba Kirian y se nutre muchísimo de eso. Luego el gol de Ale García, hay que estar ahí también para marcarlo y sobre todo, recalco una cosa de este muchacho, eh, el trabajo físico, porque decía, no, está ayudando, ayudó al lateral, en ese costado izquierdo en defensa, pero luego llega ahí en un momento en el que baja las pulsaciones a 1000, que ya has corrido lo que has corrido, sobre todo sin balón que cansa más. Y el chaval llega y marca y sigue de dulce, ¿no? Y hace el desmarque, que me parece un muy buen desmarque, el saber acompasar, ¿sabes? El estar en línea con la defensa y en el momento justo que Fuster da el pase. Y luego, como dices tú, tener la frialdad en ese momento de 1000 revoluciones. Quizás lo natural para todos o para los que no hemos jugado en el fútbol de élite es seguir, digamos, al palo natural de tu carrera y él la corta al primer palo, por así decirlo. Es decir, Sí, también llégate tiene esa fondado y a claridad. donde le pegues, ¿no? O sea, eso Sí, sería. sí, y tiene esa claridad para marcar ese gol. Con el tema de los cambios y con lo que comentabas de Fuster, también sí que me pareció a mí clave o que quería comentar que, claro, con esa defensa de 5 con ese Fuster más por la derecha, ¿no? Pero realmente teniendo a Marvin de carrilero, lo que hace Fuster es casi meterse hacia el centro y hace una doble ahí media punta con Jonathan Viera, que es en el hueco en el que aparece para dar el pase del gol. Me parece también clave, ¿no? Que Las Palmas consiguió pues tener a los dos mediocentros, más Viera, más Fuster, con ese cambio de esquema un poco en el descanso y consiguió tener esa superioridad en el centro del campo. Ahí apareció Fuster a la espalda de los dos mediocentros del Leganés y se dio la vuelta. Fue de las primeras ocasiones en las que un mediapunta de Las Palmas se pudo dar la vuelta y ya luego es su calidad y su claridad para dar asistencia la que hace pues que Ale García se quede solo delante del portero y meta el gol. Fuster, que ya son tres asistencias en lo que va de temporada y Las Palmas, que metió gol en el único tiro a puerta que hizo en todo el partido, que eso también me parece bastante destacable porque no suele ser tan contundente la Unión Deportiva Las Palmas. Ni mucho menos, por eso digo, sabe que mm, se puede jugar bonito ganar, se puede jugar bien y ganar. O sea, es que había que jugar bien, había que saber cuándo y en qué momento atacar y atacó. Y fin, o sea, si vamos a lo más resultadista, lo que importa son los 3 puntos, de la manera que llegue, independientemente, ¿no? En este momento supo sufrir, en este partido Las Palmas supo sufrir, supo leer y supo reaccionar. O sea, como aficionado puedes pedir, coño, pero más pase, juego más bonito, lo que tú quieras. Pero el ABC es lo que un entrenador tiene que hacer en estas categorías para sacar 3 puntos en un campo complicadísimo, lo cumplió Luis García a rajatabla. O sea, no, para mí no le puedes pedir nada más. Luego llega encima la expulsión y sabe leer qué cambios además tengo que hacer para, ya he marcado ese gol, ya he hecho lo más difícil que es batir la portería rival. Ahora, ¿cómo me tengo que aguantar? ¿Qué piezas tengo que mover para aguantar este resultado, cueste lo que cueste? Y eso también lo supo hacer. O sea, creo que encima mm, lo hizo bien, consiguió el notable y fue por el sobresaliente en cuanto a un entrenador se le puede pedir. Sí, 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 totalmente. Además, como dices, yo creo que la expulsión facilita mucho las cosas. Eh, como comentabas tú antes, a raíz de la expulsión, que se va además uno de los motores del equipo del Leganés, ya empieza a haber mucho más espacio en el centro del campo, ya Viera empieza a aparecer con muchísimo más tiempo para pensar, también lo Llodis, también a Matucci, y a partir de ahí Las Palmas empieza a gestionar el partido, sin volverse loco, porque no hay que dejar de recordar que el Leganés es uno de los candidatos y que ha hecho un mercado para ser uno de los candidatos para ascender a primera y que jugando en casa, aunque sea contra 10, pero sabemos lo que es esta categoría. Sabemos que no es fácil mantener los resultados. Y Las Palmas supo amasar la posesión, supo vaciar al Leganés, que creo que también
esa presión y esa intensidad en la primera parte le fue pasando factura con el paso de los minutos, sumado a la expulsión. Y sobre todo me parece también una cosa, sin quitarle mérito a lo que hizo Las Palmas, y es que era la primera vez en la temporada que el Leganés estaba por detrás en el marcador. Leganés había empatado los primeros 4 partidos y ganado el quinto, todos ellos sin ponerse en ningún momento por detrás en el marcador. Entonces, el verte por primera vez en esa situación más la expulsión, pues hace que quizás mentalmente también el equipo baje o tenga más dudas o no sepa cómo reaccionar porque está empezando a tener esa... Es la primera vez que se veían en esa situación. Entonces, Las Palmas también sabe jugar con eso para un poco poner nerviosos a los jugadores del Leganés y, pues eso, como decimos, casi que por momentos hacía un rondo a todo el campo y los del Leganés pues corrían detrás de la pelota. Y ahí creo que Las Palmas gestionó bien sin olvidarse de ir a por el partido, sin olvidarse de intentar meter el segundo gol, pero sin volverse loco y sin destaparse atrás para que le ganes en una contra, en una jugada aislada, te hiciera el empate. Como dices, supo amasar el balón, eh, durmiendo el partido con posesión, que al fin y al cabo yo creo que se sale natural, o sea, ya se te pone de cara con la expulsión, pero con los jugadores que tienes en plantilla sale natural, o sea, puedes con Amatucci, con Loyotis, con Viera, puedes dormir esa pelota sin ni siquiera ir a portería, lo hizo, unos 20 minutos más o menos de impasse, y ya luego, cuando como suele pasar en cualquier partido donde el equipo local va perdiendo en los últimos minutos, o bombardeas el área de alguna manera o lo que sea, es la intuición. ¿Qué hizo? Metió tres cambios. ¿No? Ese fue Cedeño, fue Cristian, y ya después en el tiempo añadido fue Herzog. Perfecto, o sea, durmió la pelota y cuando había que taparse y recordarse un momento para la reunión final, también lo hizo. O sea, en ese Es aspecto, que, intachable. y acabas de decir los tres jugadores que quizás físicamente sean más potentes, sobre todo Cedeño y Cristian, es que es de lo Claro, más físico que tiene en la plantilla. claro, ¿qué necesito? En este reunión, un stopper, meto a Cedeño. Que a lo mejor me van a enviar balones entre el central y el lateral o ese espacio más rondando el córner para un centro lateral. Meto a Cristian, que sé que tiene un despliegue físico de ida y vuelta súper importante, Y, por lo cual. y además que el Cristian era una doble jugada porque metes ahí una amenaza al espacio si en algún momento te despliegas en ataque, como pasó en 2 o 3 ocasiones que Cristian llegó a línea de fondo. Y sobre todo llega súper fresco, o sea, en ese aspecto, o sea, estabas metiendo un jugador que, oye, su 70% de lo que le voy a pedir va a ser más defensivo, pero ese 30% si me lo hace ofensivamente y saca algo, pues perfecto. O sea, creo que ahí lo cumplió. Quizás el único cambio que a mí me dejó entendible también, porque se abrió más el campo con la expulsión de Cissé y demás, fue la entrada de José Rodríguez, que yo para mí sigue sin estar. O sea, si quieres buscar espacio, pues oye, a lo mejor de aquí a un futuro, si sigues ese sin encontrar ese tono físico, pues creo que se podría apostar por Recoba, o si quería verticalidad pura y dura, por Pejiño, ¿no? Ps, En ese aspecto creo que se ve lo único arrastrado que se ve Luis García del mercado de fichajes de verano, es como esa pequeña obligación de ir dándole minutos a GC, sí o sí, pequeña, repito, no sé si, o a lo mejor lo hizo por convicción en el 10 y oye, confianza en él, pero yo creo que es más el lastre, ¿no? De decir, hostia, tengo que poner a este tío para que vaya cogiendo tono, etcétera, etcétera, que el decir, hostia, voy a poner a ese porque sé que me van a aportar. O sea, yo creo que él todavía no está aportando porque su cuerpo no le da. Ahí está ahí está la cosa. Totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, firmo debajo porque igual que decías antes, que Viera todavía nos da esas dudas en cuanto a lo físico, creo que ese son todavía mayores. Y no sé si en algún momento vamos a ver a ese GC. No te digo el del Real Madrid ni mucho menos, ese no lo vamos a ver nunca más, ¿no? Esa potencia. Pero que la otra etapa que estuvo en Las Palmas también, pues, era un jugador de ir mucho al espacio, de ganar. Recuerdo aquel gol contra el Tenerife a pase de Viera, ¿no? Que fue pues un pase y corrió, pues, no sé, 30 o 40 metros y se plantó delante del portero. Creo que ya a GC no le podemos pedir esa potencia, ese ir al espacio, como se encontró cuando entró en la segunda parte con el Leganés con un jugador menos. Así que yo también tengo muchas dudas del GC que vamos a ver en Las Palmas. No sé si su físico, como dices tú, su cuerpo le va a permitir ser un jugador quizás muy explosivo, o si se tiene que reconvertir y ser un delantero de los rematadores dentro del área
como es lo que le podemos pedir quizás a Jaime Mata si en algún momento tiene oportunidades y tiene minutos, es decir, de ser determinante cuando esté dentro del área. Pero es que el fútbol es tan caprichoso, Sergio, que de las 41, 42 jornadas que hay, seguro que llegará un momento en donde la figura de GC, de alguna manera u otra, sacará rédito a Luis García. Seguro, o sea, porque el fútbol es así. O sea, cuanto menos te lo esperas, algo te dará GC. Y, y sobre todo, mm, por desgracia, se le dará la razón a los que lo ficharon y decir, ves, que hacía falta GC. Seguro que se pondrá así en algún momento este escenario porque el fútbol es así de caprichoso. Pero bueno, concluyó el Ujú. partido, Sergio. Lo más importante fue los 3 puntos y para casa y colocarnos en esta sexta posición con 11 puntos. Sí, sí. Y otra portería cero, la segunda de la temporada, bastante importante. Realmente los datos es que Las Palmas ha encajado 2 goles y los otros dos han sido en propia puerta, así que bueno, que también son buenos datos defensivos. Con el tema de José Viera y demás, sobre todo con el tema de Viera, ahora después de dar el MVP, y ya pongo ahí el gancho, te voy a hacer una pequeña pregunta de debate, Miguel, para que se queden también los oyentes que nos estén escuchando. Pero bueno, como decíamos antes, también en redes sociales durante la semana vamos poniendo algunas cosillas y uno de lo que vamos a intentar hacer todas las semanas es en el Twitter, en @horaud_podcast, pues preguntar por el MVP o por el jugador de la semana. En este caso, el elegido, pues como venimos diciendo también en el análisis, fue Jonathan Viera. Las propuestas que poníamos nosotros era Jonathan Viera, Dinko Jorca, Ale García y Sergio García. Y bueno, salió Jonathan Viera con un 71% de los votos. Dinko Jorca, que no hemos hablado de él, pero que apareció en varios momentos del partido. Creo que un partido otra vez bueno, sin muchos alardes, pero bien, con un 14,3% de los votos y tanto Ale García como Sergio García un 7,1% de los votos. No sé, Miguel, si estás de acuerdo, si le hubiera dado el MVP a otro jugador. Mm, yo voté a Sergio García porque creo que es un trabajo que no se ve, pero es un trabajo fundamental. O sea, da una seguridad brutal en defensa. Pero es evidente y es lógico, comprensible que los oyentes votaran a Viera como MVP porque cambió el partido. O sea, y curiosamente, Ale García, que dio la victoria, no es el MVP, pero es que así es el fútbol, ¿no? Así es la trascendencia de este deporte. Sí, sí, lo que decíamos, más su presencia y demás, que quizás su juego, que fue bueno también, pero bueno, creo que la presencia es como para que se merezca ese MVP del partido. Así que nada, hasta aquí este análisis. Ahora vamos pues con el debate y damos un repaso también al resto de los resultados y la clasificación de la segunda división y ya vamos terminando el episodio. Así que nada, hasta aquí el análisis y vamos con el debate. Pues una vez hecho ya el análisis de esta victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, como decíamos en Butarque, 0-1 ante el Leganés, te decía Miguel y bueno también a los oyentes que tenía un pequeño debate, bueno, unas preguntas para ver un poco, para testear cuál es la opinión. Recordamos que nos pueden dejar las opiniones pues en los comentarios de iVoox, de Spotify, de cualquiera de las, en YouTube también, por supuesto, y también porque les queremos escuchar, les queremos leer y ver un poco qué opinan, ¿no? Y la pregunta iba dirigida un poco a la figura de Jonathan Viera, ¿no? Eh, y la pregunta de, primero, si creemos o que debe ser titular porque está en un estado óptimo de forma, tanto físico como de juego, eh, y luego si creemos que va a pedir ser titular y cómo va a reaccionar si vuelve a estar en el banquillo en los próximos partidos, viendo que ya cuando ha entrado en un partido ha sido determinante para el equipo. No sé un poco qué opinión tienes tú, Miguel. Para mí las tres van encaminadas a su rol. ¿Debe ser titular? Si me preguntas a mí, no, porque creo que se le ha marcado un rol muy fijo, que será titular en algunos partidos porque el técnico querrá sacar en X momento de partida lo mejor de Jonathan Viera o debilitar al rival, por supuesto. Titular indiscutible en el equipo, no, repito, porque va ligado a su rol. Se le ha dicho, su rol no es de
de once inicial es en según qué momento yo como entrenador necesito X, sé que tú me lo vas a dar y me vas a rendir. Y es preferible que rinda 45, 40, 35 minutos al pico máximo que unos 60, 70, yo no creo que esté para más, con intervalos. Si reacciona bien o mal, yo creo que eso ya depende del jugador per se. Creo que esta vez me inclino más a que reaccione bien que mal, porque vuelvo a repetir y soy pesado. Sabe, él conoce y es consciente de cuál es su rol y que ahora mismo el que manda, creo yo, porque se lo ha ganado a pulso, es Luis García. Para, para tomar buenas decisiones, incluso para tener el factor de, oye, me he equivocado. O sea, tanto para lo bueno como para lo malo, creo que el que manda es Luis García y no se le puede echar, como se dice, no se le puede echar nadie a las barbas del técnico. Ujú. A ver, yo esto lo preguntaba porque, o se me venía a la mente, porque me recuerda mucho a la situación de sus primeras suplencias con García Pimienta en Primera División. Entró, por ejemplo, en el partido contra el Celta y prácticamente lo remonta a él con un gol y una asistencia. Eh, y a partir de ahí se empieza a enquistar todo, cuando todos también teníamos esa opinión que comentas tú, de que Pimienta tenía, digamos, la sartén por el mango porque los resultados le favorecían a Pimienta. Y así fue que en el pulso que yo viera, pues terminó perdiendo, por así decirlo, y saliendo del club. Em, por esa misma razón yo me hago la pregunta y por esa misma razón yo no tengo todas las certezas conmigo de que vaya a cambiar y vayamos a ver a un Viera distinto. Por los antecedentes que hay con él. Si él acepta su rol, yo también creo que no va a ser titular siempre. Yo también creo que esta Unión Deportiva Las Palmas es un equipo que busca, sobre todo en la media punta, jugadores más incisivos, con más velocidad, con no tanto amasar la posesión como podría hacer con Viera, sino buscar más el ataque rápido, la velocidad y demás, pues con jugadores como Iván Gil, por ejemplo, que es el dueño ahora mismo de esa media punta. Y por tanto, yo no creo que Viera deba ser el titular. Ahora, vuelvo a repetir, me genera dudas que él vaya a aceptar su rol de empezar en el banquillo o de ser un revulsivo. Y no por otra cosa, sino porque ya ha pasado en anteriores ocasiones y vimos cómo acabó todo el tema, ¿no? Entonces, por esa parte me genera dudas que ojalá acepte esta vez su rol y su situación y que es un jugador de 35 años que tiene que desatascar partidos y cambiar partidos a partir del minuto 60 o 45 de la segunda parte o 55 eh, y que reaccione bien a ser, digamos, suplente la mayoría de la temporada. Entonces, bueno, ahí está un poco el debate, ahí está un poco la pregunta que lanzo al aire para que nos respondan también los oyentes y tú, Miguel, también, si quieres decirme algo más. Sí, yo concluyo con que me gustaría que el oyente se hiciera la pregunta de, para el fútbol moderno actual de un correcalle constante en muchas ocasiones, o sea, es más el correcalle que el toque por bandera en la mayoría de los partidos. Para ese fútbol moderno, Viera te aguanta desde el inicio 70, 75 minutos, por mucho que tú lo quieras como uno de tus hijos. Para mí la respuesta clara, pese a que tú lo puedes querer y puedes ser tu número uno, para mí es no. Viera cuando el partido se harta ya de esa modernidad, de ese ida y vuelta constante, necesitas más pausa, necesitas espacio donde mover y donde recibir y donde dar la pelota. Ahí tiene que aparecer Viera, por supuesto que sí. O sea, ya que lo tenemos en la plantilla, cuando el plato está para punto de rebosar y necesita tranquilidad, ahí está Viera. Pero repito, para un partido de inicio, fútbol moderno 2025, que sabes que el físico predomina, por desgracia, por lo que sea, por delante del talento, ahí no está Viera. Y yo creo que eso Viera lo sabe. Y no pasa nada por aceptar esa realidad, porque muchas veces cuando uno acepta su rol y acepta cuál es el escenario que tiene, que en el que se le presenta, da su mejor versión. Y yo creo que el Leganés fue esa primera pincelada de eso, que si se repite y se mantiene esa línea, ganamos todos, hasta el propio Viera gana. Que se revela y tal, creo que pierde todo, perdemos todos. Sí, totalmente. Y además, por darle un puntito más, que no es solo ese correcalles, como dices, y demás,
sino que Las Palmas también es un equipo de ir a la presión alta, de hacer muchos esfuerzos de alta intensidad en presión, y ahí pues Viera ya no puede dar su 100%. Entonces, creo que los dos estamos bastante de acuerdo en que es mejor que dé su 100% durante 25 o 30 minutos en las segundas partes, que ya no lo vemos dando su 100% durante 70 minutos. Y ahora mismo, por el tipo de juego de Las Palmas, no se puede permitir a un jugador que vaya al 70 o al 60% porque si da el 100% se defonda en la primera parte. Totalmente. Y te pasan por encima como les pasa a muchos equipos, que ahora repasamos los partidos y la clasificación, como les pasa a muchos equipos por encima, que por muchos jugadores de peso que tengan en la categoría, por mucho nombre que tenga su escudo, hay momentos donde si no lo planteas bien y si no estás bien físicamente, juegas contra aviones, ¿no? Y ahí pierden todo. Si quieres, Sergio, nos Sí. metemos Sí, en la jornada 6. Dime, solo por recordar que nos pueden, como siempre, seguir y comentar este tipo de debates, de por preguntas que supuesto. lanzamos o cualquier otra cosa del análisis o de lo que vean en @horaud_podcast en Twitter. También recuerdo nuestras cuentas personales, que ahí también vamos compartiendo cosas, @migueljs98 y @sergiodm con doble S doble I. Y también pues en los comentarios de iVoox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, les estamos leyendo si nos ponen cualquier cosita e iremos comentando tanto de este programa como de cuando sea el partido. Nos pueden comentar en el episodio anterior y lo leemos ya de cara a al siguiente episodio, porque lo que queremos también es pues tener esa interacción con la comunidad que poco a poco va creciendo en Hora UD. Y nada, sí, ahora vamos ya con el repaso a esa segunda división, a lo más destacado y un poco a lo que nos ha dejado la jornada. Sí, la jornada comenzó el viernes 19 con ese Depor 4 Huesca 0, un Deportivo de La Coruña que está intratable. Después pasamos ya al sábado, Cultural Leonesa 1, Castellón 3. La Cultural Leonesa creo que se perfila como uno de los equipos más débiles de la categoría, Sí, que no sé si eso es bueno o malo, porque después en según qué momento te jugará mala pasada. y con entrenador destituido además esta jornada. Uno menos, el pobre. La semana pasada fue el del Castellón, ahora el de la Cultural. Exactamente. Tenemos Andorra 1, Mirandés 1, Leganés 0, Las Palmas 1, Almería 2, nuestro rival que ahora brevemente hablaremos sobre él, le ganó 2-1 al Sporting. El Ceuta, esto ya es jornada de domingo, el Ceuta le ganó 1-0 al Zaragoza, Albacete 2, Real Valladolid 0. Ojito aquí, ¿eh? El Real Valladolid fue un campo complicado y no es ninguna sorpresa que uno de los a priori que tiene que estar arriba pinchen. Eh, Digo, por si se presenta un escenario que ya me lo sé y me sé un poco el aficionado amarillo cabreado. Eibar 2, Real Sociedad B 1, el gol con el que gana el Eibar, por favor, el que me esté oyendo, invito a que lo vea y se ría porque es que es increíble. Málaga, en el derbi andaluz, Málaga 0, Cádiz 1, muy bien el Cádiz, ahora decimos la clasificación, y Córdoba 2, Racing 2. Mira, fíjate tú lo que son las cosas. Antes de terminar con ese Burgos 1, Granada 1, el Córdoba, que Las Palmas ganó muy entre comillas, ¿no? Tan sobradamente, fue, fue uno de los aspirantes a ascender directamente y un 2-2. O sea, cada campo, Sí, por sí. muy fácil que parezca, tiene sus complicaciones, Sergio. Y además el Córdoba se pone 0-2 en la segunda parte, mete el 1-2, se queda con un jugador menos y en el descuento ya pasadísimo mete el empate de penalti el 2-2. Así que no es solo ese el resultado, sino el cómo se da el resultado y el ver que cada partido y cada jornada, por mucho que haya unas posiciones establecidas por los puntos que haya sumado, es una liga totalmente distinta de un fin de semana a otra casi. No, total, en el 98 de penalti, o sea, cuando ya estaban en el vestuario, marcó el gol Carracedo, o sea, para darle el empate al Córdoba. Y luego, como digo, terminó la jornada con este Burgos 1, Granada 1, que no arranca. Y si yo creo que la semana que viene decimos que Pacheta es el siguiente en destituir, en quedar destituido, o Gavi en el Zaragoza, yo no, O no, no, Gaby, no, exactamente. no sé yo cualquiera de los dos está ahí al filo, que nadie le extrañe. La clasificación. Repasamos rápidamente los puestos por arriba. Sigue el Depor líder, 14 puntos. El Cádiz colíder con 14. Y ya luego entramos en playoff de ascenso con ese tercer puesto para el Racing con 13 puntos. Valladolid, Andorra y Las Palmas
Las Palmas cierra el playoff con sexta posición, todos estos tres últimos con 11 puntos. Luego por debajo tenemos al Eibar, al Huesca, al Burgos y el Almería, que es nuestro próximo rival, lo encontramos en el puesto 12 con 8 puntos. O sea, mm, va a venir a ganar o sea, el conjunto andaluz viene sabiendo que necesita ganar para no descolgarse tan rápidamente de de estos puestos de playoff. Y por debajo está la cosa pelúa, como se dice, ¿no? Porque tenemos último el Granada con 2 puntos, el Zaragoza tiene 3 puntos, la Cultural Leonesa 4 y el Córdoba tiene 5 puntos, empatado también con Albacete, Real Sociedad B y Castellón fuera del descenso, pero por el gol average. Sergio, el sábado, 8 de la tarde, tarde-noche en Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¿Qué decimos? Sí, partido importante, otro de los gallitos de la categoría. Ya repasábamos la semana pasada estas próximas 9 jornadas que se venían, empezando por la de Leganés, que tú veías y eran todos equipos mm, que iban a estar optando a estar muy arriba durante la temporada. Y creo que lo miraba después de grabar el episodio. Y eso, de los 9 siguientes rivales, contando con el Leganés, creo que 7 de ellos estaban por encima de Las Palmas después de la jornada 5. Ahora ya no, porque Las Palmas ha ganado y ha sumado puntos, pero bueno, equipos importantes dentro de la categoría que vienen ahora. Uno de ellos, el Almería, como decimos, viene de ganarle al Sporting 2-1, remontando además. Y sobre todo yo quería destacar, por lo que vi un poco, una línea de media punta muy buena, con unos nombres increíbles, en Barba, Sergio Arribas, en la delantera Leo Batistao, si no me equivoco. Un Sí, equipo bastante peligroso, sobre todo en ataque. arriba Nico Nico Melamed, me la ve, me Nico faltaba el Melamed tercer, también, el o tercer sea, media punta. bueno, viene a casa otra vez Alex Muñoz, que estaba en el lateral izquierdo. Pero Exacto, sí, sin duda sí. alguna, arriba es el jugador más importante. Yo haciendo el mismo ejercicio de repasar el particular, los enfrentamientos entre los dos equipos, saco la conclusión de que se le da mejor el Almería a Las Palmas que Las Palmas a la Almería. O sea, la última vez que se jugó aquí, en 2024, en primera, ganó la Unión Deportiva Almería con un gol de Leo Batistao en la primera parte. Me acuerdo, Si me no acu- recuerdo mal, la primera victoria de la Almería en aquella temporada, ¿no? Aquella temporada desastrosa. hombre, y si recuerdas mejor, el partido donde vuelve Viera al estadio de Gran Canaria, además, Y, veas. Pepe Mel en el banquillo. Para que tú veas cómo son los escenarios que nos da el fútbol. Em, y la última vez que gana Las Palmas en casa a la Almería es en el 2020 con un doblete del Chino Araujo. Todo esto en segunda división. Hostia. O sea, te pones a pensar y el bagaje entre los dos es curioso. Y luego reinan más los empates y demás, pero por norma general se decanta más la balanza en cuanto a las victorias para la Almería que para la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Eso influye en algo en el partido? No, no influye en absolutamente nada, pero siempre está bien mirar el historial y que saber que es un equipo complicado el que visita el estadio de Gran Canaria. Y que gracias a esto siempre se puede decir que las estadísticas están para romperlas y que ojalá las Palmas ganen. Totalmente, o sea, 20 años sin ganar en Butarque, pues mira tú que bien nos ha venido. Aún Sí, sí, así, sí. para mí la gran duda, o uno de los puntos a tener en cuenta será el 11, sabiendo, mira, sabiendo cómo es la zona de tres cuartos de la Almería, no me extrañaría que viéramos a Cedeño. Quizás necesitas ahí una figura, un perfil, un punto más defensivo que el resto. Amatucci creo que va a tener otra vez ese rol de correr, 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 correr y más correr. O sea, el trabajo feo se lo llevará si entra Cedeño. El trabajo capital para que funcione y que no se desengrane, no se parta el equipo será de Amatucci. Y la duda de Jonathan Viera, yo creo que para mí no está para ser titular. Creo que ante lo que se va a enfrentar la Unión Deportiva Las Palmas no va a ser titular, pero visto lo visto, quién sabe.
Sí, 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 veremos. También la lesión de Lopi, que es uno de los pilares en el centro del campo de la Almería, se lesionó en el último partido y es duda para la visita aquí a Gran Canaria. Y yo tenía apuntado, y tengo que reconocer que vi algunos minutos de ese Almería Sporting y luego vi un poco el resumen del partido. Me dio la sensación, sin poder asegurarlo a 100%, pero me da la sensación de que la Almería en muchos momentos la línea esa de tres media puntas que decíamos junto al delantero se parte en muchas ocasiones y no trabaja lo suficiente en defensa. Entonces veremos si hay algún ajuste táctico por parte de Rubi y a lo mejor quita uno de esos jugadores para que haya un poco más de trabajo, o si mantiene a esos jugadores y Las Palmas puede aprovechar pues esa falta de trabajo en algunos momentos para atacar esa espalda y para tener superioridades en ataques y pues que sea un partido quizás parecido a lo que se vio en Córdoba, por así decirlo. Sí, el punto más débil es sin duda para mí esa faceta defensiva del conjunto andaluz, pero creo que tiene puntos más fuertes que débiles. O Sí, sea, totalmente, totalmente. otro punto fuerte para mí es el balón parado. O sea, cualquier falta a la frontal, dígase 35 metros, poquito más, peligro, porque Barba es uno de los ejecutores a balón parado más potentes y más peligrosos de esta segunda división. Ya vimos hace, creo que fue hace dos jornadas, dos o algo así, un golazo desde lejos, desde muy lejos, fue un Ujú. auténtico golazo, por lo cual ahí tiene que cuidar. Pero en ese aspecto no voy tan cagado, tan hecho un flan, porque creo que si algo tenemos este año, Sergio, es que el staff técnico de Luis García estudia muy bien, pero que muy bien a los rivales. Sí, totalmente, totalmente. Y además, ya por puntualizar una cosa más, como decías, el balón parado y también cualquier disparo de juego corrido desde fuera del área, tiene jugadores muy potentes, muy importantes, pues como Arribas, Barba, incluso Melamed, que no tienen miedo de tirar desde fuera del área desde muchos metros de distancia. Sí, y ya concluimos. Si quieres, estos tres jugadores se me viene más a la mente el juego por dentro que por fuera. O sea, creo que el Almería que nos gana hace unos años, incluso estando en segunda, la recuerdo yo con Ramazani, con esas bandas muy verticales que hacían mucho daño. Y sin embargo, esta Almería que se presenta el sábado, lo veo más combinativo y con más peligro por dentro que por fuera. O sea, creo que ahí por eso será importante poblar el centro del campo, centrales muy juntos, para evitar que triangulen y conecten pases entre dentro, porque creo que arriba es o sea, de los mediapuntas con más calidad de la categoría del arco. Totalmente, totalmente. Y casi que diría que un jugador de nivel de primera división. Sí, Aunque no lo ha demostrado en primera, pero tiene ese nivel. Pero bueno, veremos qué tal ese partido. Recordamos sábado 27 a las 8 de la tarde en el estadio de Gran Canaria, ya finalizando septiembre, así que empiezan a llevar la rebequita para el estadio, que siempre corre el aire y hace frío. Y nada, pues con esto ya cerramos este nuevo episodio, el segundo de Hora UD. Eh, Agradecerles que nos estén escuchando, que estén ahí al otro lado, agradecer la acogida también del primer episodio. Recordamos una vez más que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de audio y también en YouTube. Subimos ahí ese audio para el que lo prefiera consumir en YouTube. Y nada, que nos pueden seguir en nuestro Twitter en @horaude_podcast y ahí pues vamos actualizando, vamos intentando meter preguntas para que interactúen y también pues recordando cuando subimos los episodios, que es como siempre cada martes. Hasta aquí el segundo episodio de Hora UD.